Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 1, está conformado por Ana Joaquina Lloreda Moreno, Yaneli Chaverra Córdoba, Sumilda Roa Mena y Ana Modesta Chaverra Córdoba, quien les habla. Somos estudiantes del 10º semestre en la Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba, en la carrera de licenciatura en Educación Infantil. El tema que nos correspondió fue concepto de conflicto, violencia y paz, teoría sobre el conflicto. Yo les voy a hablar sobre el concepto de conflicto, que nos dicen que el conflicto lo podemos definir como el conjunto de dos o más situaciones que son excluyentes, es decir, que no se puede presentar de forma simultánea. Por lo tanto, cuando surge un conflicto, se puede producir un enfrentamiento, una pelea, una lucha o una discusión. Donde una de las partes intervinientes intenta imponerse ante la otra. También podemos definir el conflicto como un proceso de oposición a los intereses entre dos o más personas. Este proceso puede que se deba a una dinámica de antagonistas llegando a manifestaciones, las cuales puedan terminar en peleas, puedan llevar a que en vez de que haya una solución, se produzca un enfrentamiento, siempre y cuando no se haga de una forma pacífica y adecuada. Puede contribuir a conflicto. Los conflictos también se pueden presentar en la familia, en la sociedad, con los vecinos, cuando no somos capaces de respetar las normas que se establecen en una comunidad, en las instituciones educativas, con los docentes, los miembros administrativos y los estudiantes, entre estudiante docente o entre los mismos estudiantes cuando vemos que se produce el bullying. También se puede, cuando vemos que se produce el bullying. En el hogar, cuando no nos ponemos de acuerdo, cuando no respetamos las normas del hogar, las normas que se establecen en un determinado sitio, ya sea en el trabajo, ya sea, como les dije anteriormente, con la familia. Todo esto, cuando no respetamos, cuando no toleramos, nos lleva a que hayan conflictos, cuando no hay una buena comunicación. Y todos estos conflictos pueden terminar en agresiones verbales, psicológicas o físicas. Por eso es importante que haya una buena comunicación, para que así puedan haber soluciones que no generen situaciones que más adelante nos puedan ocasionar daños. Entonces siempre es importante mantener un buen diálogo para que no haya conflicto, porque siempre y cuando no mantengamos un buen diálogo entre los compañeros, con los estudiantes o con nuestras familias y amigos, va a haber un conflicto. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Yaneli Chaverra Córdoba. Yo voy a hablar de lo que es la violencia. La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, define la violencia como el uso de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, contra otra persona, un grupo o una comunidad, que tiene como consecuencia, o es muy probable que tenga como consecuencia, un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo y en última instancia que ésta lleve a la muerte. La violencia puede producirse a través de acciones o lenguajes, pero también a través de silencios e inacciones.
y es valorada negativamente por la ética, la moral y el derecho. Aunque en algunos casos sea considerada legítima, la violencia puede ser de carácter ofensivo o defensivo. La violencia también tiene como fin utilizar la fuerza y la intimidación para alcanzar un propósito, y el ser humano se aprovecha en ocasiones de este impulso de agresividad con conciencia e intención de hacer daño. Es entonces cuando esta es llamada violencia, pues sí, es entonces cuando esta es considerada violencia, que puede considerarse como un acto o una agresividad patológica. Las causas más comunes de la violencia son la drogadicción, el alcoholismo, la baja autoestima, la intolerancia, la ignorancia, la falta de información de la misma. La violencia social afecta en muchas maneras a nuestros niños pequeños y no podemos permitir que esto pase. Lo afecta en muchos niveles y en muchas maneras. En estos niños en donde se utiliza la violencia es más probable que tengan traumatismos a futuro. Por ejemplo, estos niños son insensibles a estímulos como los sonidos de la música. Estos niños pueden participar en actos violentos, en actos de bullying. La violencia existe de muchos tipos. La violencia familiar, intrafamiliar, social, laboral, entre otras. Mi nombre es Unilda Roamena, quien a continuación les va a hablar de lo que es la paz en Colombia. La paz no es más que la ausencia de guerra y conflicto que se ha venido dando en Colombia por medio de buscar unos beneficios comunes. ¿Qué es lo que se busca? Que haya una paz activa, que haya una paz democrática, donde todos podamos ser libres de expresarnos, ser libres de pensamiento, ser libres de actuar como queremos. La UNESCO ha venido trabajando en las instituciones públicas y privadas por medio de lo que es la Cátedra de la Paz, también lo que es la cultura de paz, que han sido de mucha importancia para las instituciones educativas, porque esto le ha ayudado a que los estudiantes puedan tomar conciencia y puedan ir cambiando su mentalidad, ya que se veía mucho conflicto en los estudiantes, que ellos mismos se agredían física y verbalmente. ¿Qué es lo que se busca? Una paz que sea holística, integral, una paz democrática, es lo que se está buscando, para que todos podamos ser educados en la paz y para la paz. Se busca también a que todos los colombianos podamos vivir en una sana convivencia, que nosotros podamos ser libres de actuar y de podernos mover a como nosotros queremos, ya que el presidente Santos vino trabajando por medio de los grupos al margen de la ley, viendo de que había mucho secuestro, se veía mucho derrame de sangre en los colombianos. Él vino trabajando lo que es el proceso de paz con los altos mandos en La Habana, y eso fue de mucha gran importancia, porque se ha conseguido de que podamos vivir en una paz sana y que sea duradera, ya que este proceso se ha llevado paso a paso y sí ha sido de mucha efectividad, porque todos los colombianos hemos estado contentos, porque ya hemos respirado un ambiente sano, propicio, y que nosotros realmente los campesinos hemos podido retornar nuevamente al campo a poder hacer la actividad que todos estaban ejerciendo. En este momento
en el campo se vive esa tranquilidad que no se tenía, hoy en día se tiene, porque los agricultores, bien saben, se estaba sufriendo mucho porque habían perdido sus tierras y han sido recuperadas. Entonces, la paz es un proceso de que todos debemos de saberlo llevar mucho porque habían perdido sus tierras y han sido recuperadas. Entonces, la paz es un proceso de que todos debemos de saberlo llevar con esa crueldad de que nosotros debemos de retomarlo, y que hasta en las mismas familias se veía ese conflicto. Bueno, se veía ese conflicto. Gracias a Dios se ha podido encontrar esa tranquilidad. Muchas gracias a todos por haberme escuchado. Buenas tardes, mi nombre es Ana Joaquina Gloria Moreno y les voy a hablar sobre las teorías del conflicto. Bueno, se entiende por teoría del conflicto al sistema de planteamientos, ideas y conceptos lógicamente interrelacionados, los cuales deben generar hipótesis de investigación de sus elementos, ¿cierto? Entonces, una teoría del conflicto debe ser históricamente entendida como la realidad sociopolítica, en donde la escuela liberal dice que más que una lucha de clases sociales, los conflictos están relacionados a los intereses de los grupos sociales. Y las teorías marxistas dicen que la sociedad es un cuerpo dividido en clases sociales e intereses enfrentados que no pueden ser resueltos a través del diálogo. Según el señor Urquipi, es un desacuerdo provocado por la percepción de que algo o alguien interfiere en la búsqueda de metas deseadas. Es por eso que existen las diferencias de valores y de expectativas. Bueno, según el señor Fuente, es un sistema dinámico en el cual los eventos y las comprensiones estatales o constantemente se reestructuran y reinterpretan el pasado, el presente y el futuro. En la teoría sociocultural, su principal autor es el señor Taft, el cual atribuye el conflicto como la consecuencia de las contradicciones internas de la cultura de una sociedad. En la teoría del conflicto organizacional se dice que tiene como autor al señor Roosevelt, y este dice que es un conflicto que genera discrepancia y lo genera la falta de comunicación, las cuales se presentan en menor o mayor grado en las organizaciones. En la teoría del conflicto social, su principal autor es Selling, y este señor dice que es el producto de los conflictos históricos que se producen en una sociedad, debido a que dentro de las sociedades existen distintos grupos con distintos valores. Es decir, que como existen varias personas desde su punto de vista, desde su perspectiva, entonces van a creer o a querer que las personas actúen como ellos piensan, sin dejar de lado que toda persona es un mundo, cada cabeza es un mundo, todas las personas pensamos diferente. Entonces, cuando las personas no aceptan el punto de vista de los demás, entonces ahí es que entran en conflicto porque quieren solamente defender su punto de vista y no aceptamos el punto de vista de las demás personas. Muchas gracias.